Herencias del Imperio Español, primera parte, la desigualdad social. A ver, esto es falso de entrada porque en muchos imperios de Mesoamérica se creía que los reyes tenían cierto poder divino, que eran prácticamente enviados por algún dios para gobernar. Así que no cualquier persona podía aspirar a ser un gobernante. ¿Y qué me dices también de que en muchas ocasiones los padres arreglaban los matrimonios de sus hijos para que quedaran con alguien de su mismo estatus social? Culturas originarias tenían un sistema de propiedad basado en el colectivismo, pero esto cambió con la llegada de los españoles que trajeron el capitalismo. A ver, primero, para ti, ¿qué es el capitalismo? Porque ahora, si para ti capitalismo es traer la propiedad privada, pues déjame decirte que la propiedad privada no es exclusiva del capitalismo, sino que también está presente dentro de otras ideologías políticas. Por este motivo, la desigualdad social se mantuvo durante la independencia y posteriormente. Pero qué fácil es culpar a otros. ¿Qué han hecho los gobiernos independientes para disminuir esa desigualdad social? Aparte de ponerse a llorar y decir que todo es culpa de España. Corea del Sur, por ejemplo, fue invadida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y luego fue invadida por Corea del Norte en 1950. Y después de todos estos conflictos, Corea del Sur quedó como un país devastado, pero a pesar de eso, hoy en día son una potencia económica. Los españoles se fueron hace más de 200 años y muchas personas siguen llorando mientras otros países, pues en menos tiempo ya son potencia. Y yo no entiendo por qué culpamos a España cuando las cosas van mal, pero no culpamos a España cuando las cosas van bien. Argentina y Venezuela llegaron a ser de los países más prósperos y ricos del mundo. ¿Eso de quién era culpa? ¿De los políticos de esos países o de la herencia española? Porque ya ven que los españoles crearon el real de A8, que era una de las monedas más valiosas. No, sí, bro, era... que Venezuela haya sido próspera es gracias a sus políticos, pero que si Venezuela es pobre, pues es culpa del colonialismo español. Buen chiste, ¿no creen? Las tierras seguían estando en manos de un sector privilegiado. Al final, las personas más perjudicadas siguieron siendo los obreros y los nativos. Efectivamente, mi estimado, pero se te olvidó mencionar que también había nativos privilegiados que recibieron títulos nobiliarios y por ende también una gran cantidad de tierras. Y por desgracia, este ciclo no se ha roto y Latinoamérica sigue teniendo graves problemas sociales y de diferencias económicas. Pero esto pasa únicamente en Latinoamérica. A ver, dime, menciónenme un país que no tenga problemas sociales. El nacionalismo español se basa en el imperio. Con decir esto no es de extrañar la sensación de superioridad de muchos ciudadanos. La educación en Hispanoamérica se basa en decir que fuimos humillados, así que no es de extrañar que se tenga un cierto resentimiento hacia España. O tampoco es de extrañar que muchos mexicanos se identifiquen como aztecas, a pesar de que existieron varias civilizaciones e incluso muchas de ellas apoyaron a los españoles en la conquista de América e incluso hasta de las Filipinas. Principalmente dejé atrás la leyenda rosa por dos razones. Y me parece perfecto que haya dejado la leyenda rosa, pero ¿y qué me dices de la leyenda negra? Creo que tanto una como la otra son terribles y muy dañinas. Cuando los países latinoamericanos descubres la otra parte de la historia que no se nos cuenta en España. Y viajando a España descubres la historia que no se te cuenta en Hispanoamérica. Por eso es importante leer historia siempre desde un punto neutral y tomando en cuenta el contexto con el cual se vivía en aquellas épocas. Recuerdo que cuando yo fui a Yucatán las poblaciones mayas dejaban de hablar su idioma cuando pasaba cerca por el hecho de que era blanco y ni siquiera me miraban a los ojos. ¿Y tú crees que eso se deba única y exclusivamente a la conquista? Porque los gobiernos independientes, como por ejemplo el de Porfirio Díaz, lanzaron campañas de exterminación hacia ciertos pueblos indígenas. Observar este tipo de situaciones me rompía por dentro y me hacía cuestionarme si verdaderamente el Imperio Español había hecho una labor humanitaria. En esto sí le voy a dar la razón a este sujeto, porque me he encontrado con españoles en internet diciendo es que nosotros los civilizamos. No, civilizaciones ya existían antes de que llegaran los españoles, así que no seas pinche mamador. Ninguna conquista se realiza con fines humanitarios. En definitiva, por estos dos motivos aprendí a cuestionarme la leyenda rosa y dejé de creer en muchos de nuestros mitos nacionales. Pues ya es hora de que empieces a cuestionarte la leyenda negra y dejes de creer los mitos nacionales de Hispanoamérica. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada En conquista. definitiva, por estos dos motivos aprendí a cuestionarme la leyenda rosa y dejé de creer en muchos de nuestros mitos nacionales. La conquista de aquellos bola de rateros que... También me sorprendió fue que estos problemas, muchos de ellos son heredados de España, como son por ejemplo la impuntualidad o la corrupción. sino que se arrodillaran ante nuestro país, porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción. Pues qué bueno que no te tragues ningún cuento nacionalista, que si lo hicieras imagínate. Tras la conquista, la situación de la mujer indígena fue de dependencia. Pasó a depender de los
conquistadores, siendo la principal fuerza de trabajo en plantaciones, fábricas de tabaco y preparación de alimentos. Estoy muy de acuerdo contigo, pero se te olvidó mencionar que algunos personajes, como por ejemplo la mal llamada Malinche, fue ofrecida como esclava desde antes de que llegaran los españoles, así que no sé tú. Pero pues tampoco es como que antes las mujeres indígenas vivieran muy bien. Argumentos españoles estúpidos sobre la conquista, parte 5. ¿Se dice Hispanoamérica, no Latinoamérica? A ver, ambos conceptos podrían ser válidos, ya que cuando hablas de Hispanoamérica, haces referencia única y exclusivamente a aquellos países que hablan el español como lengua oficial o como lengua mayoritaria, mientras que Latinoamérica es para todos aquellos que hablan un idioma derivado del latín. Entonces no sé por qué ¿cuál es el problema con eso? Ya sabemos que este nacionalismo se basa en el imperio, un imperio que no va a volver y que se sostuvo en la explotación y en el expolio. Y en México, por ejemplo, ya se sabe que el imperio mexica nunca va a volver, un imperio que se basa en la explotación y el expolio. ¿Que acaso los mexicanos también tienen un nacionalismo frágil o vacío? Se dice que los curas vinieron a rescatar los lenguajes originarios y a traducirlos, como si no hubiese ningún interés político detrás, simplemente por amor al arte. Pues bueno, bajo tu misma lógica progre, el imperio español y el imperio británico deberían de tener intereses políticos muy pero que muy similares. Y adivina qué, los británicos no se tomaron la molestia de aprender afrikáner, que era el idioma que hablaban los Boer en Sudáfrica. En España se tiene una imagen muy sesgada de las culturas prehispánicas. Básicamente se ven como culturas salvajes y primitivas. No te preocupes, amigo, eso también pasa en Hispanoamérica, puesto que muchas personas piensan únicamente en los aztecas, en los mayas o en los incas, olvidando también que en Aridoamérica, por ejemplo, había tribus nómadas, o que, por ejemplo, en el Amazonas casi no se desarrollaron grandes centros urbanos porque el terreno no se los permitía. Algo además que me encantó de estos pueblos es que su cosmovisión es muy profunda y está muy conectada a la naturaleza. En lo personal creo que este amor por la naturaleza es una lección que podríamos aprender de pueblos como ellos. Pues bueno, déjame decirte que los indígenas no todos eran unos animalitos, ¿verdad? Que no pensaban, que convivían en paz con la naturaleza, que eran seres de luz, que no le hacían daño a nadie. No, de hecho hay algunos que dicen, o se tiene la teoría, de que el colapso de algunas ciudades mayas es por culpa de cambio climático, ya que supuestamente ellos arrasaron con el bosque y cosas que tenían cerca. También me sorprendió fue que estos problemas, muchos de ellos son heredados de España, como son por ejemplo la impuntualidad o la corrupción. Pues bueno, bajo esa misma lógica nosotros podríamos decir que el narcotráfico es por culpa de los indígenas, ya que en muchas culturas se ponían bien happies con hongos alucinógenos y no sé qué hierbas para realizar sus rituales religiosos. O que por culpa de ellos existe la trata de personas, ya que muchas culturas y civilizaciones tenían sus propios esclavos, como los mexicas o los incas. Por otro lado, aprender a pensar críticamente ayuda mucho a poder cuestionarnos nuestros nacionalismos. Por otro lado, aprender a pensar críticamente ayuda mucho a poder cuestionarnos nuestros nacionalismos. Por otro lado, aprender a pensar críticamente ayuda mucho a poder cuestionarnos nuestros nacionalismos. Aprendí a pensar críticamente y a cuestionar todo lo que nos enseñan. Aprendí a pensar críticamente y a cuestionar todo lo que nos enseñan. Queremos un mundo donde la tolerancia y el respeto sean la base, no el otro. Estoy de acuerdo con esas reflexiones que sacas al final que parecen de hippie, pero realmente tus seguidores no las ponen en práctica. Tú dices, es que no se debe de enseñar con odio. Pues sí, mijo, pero es que tú no eres imparcial. Deberías de tocar también las cosas buenas del Imperio Español, aunque muchos de tus seguidores se ofendan. Porque de lo contrario pareciera que únicamente le quieres caer bien a gente que ni conoces en internet.